Vamos a estar de pie y vamos a recibir a nuestro predicador, ¿verdad? El hermano Mauricio Castillo, quien trae el mensaje de la palabra de hoy, en el día de hoy. Así es que recibámoslo con un aplauso. Dios les bendiga, hermanos, de esta noche. Abran su Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 45. El mensaje que yo traigo es temático. ¿Qué libro, man? Marcos 6, 45. Pero ya eso está bien. Gloria al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de lo que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre bueno, estoy en tus manos, úsame, Señor, para así sea la honra y la gloria. Amén. Como dije, traigo un mensaje temático. El título es Dios es nuestro protector. El tema: Jesús siempre cuida de nosotros. Antes de la lectura que hemos leído, la que antecede, dice que Jesús estaba enseñando con sus discípulos y ya era tarde, y dice que estaban cansados y hambrientos. Entonces le dijo a sus discípulos que se fueran a un lugar desierto para descansar. Y la multitud, que estaba con deseo de escuchar palabra de Dios, dice que escucharon y se dieron cuenta hacia dónde iba Jesús con sus discípulos, y se adelantaron. Y cuando Jesús llegó con sus discípulos, ellos ya estaban en ese lugar. Y dice que Jesús al verlos se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y les enseñó muchas cosas. Avanzada la tarde, dice que los discípulos se acercaron a él y le dijeron: Maestro, despide la multitud, porque ellos tienen hambre, permíteles que vayan a las aldeas de al lado a comprar comida. Y Jesús dice que les dijo que por qué ellos no les daba de comer a ellos. Entonces los discípulos le preguntaron: pero Maestro, solamente tenemos unos cuantos denarios, 40 denarios, ¿qué podemos comprar con esto? ¿Por qué no mejor les permites que ellos vayan? Los discípulos todavía no habían entendido que estaban enfrente del que lo podía hacer todo, del Maestro, del Todopoderoso. Ellos todavía no habían entendido que la capacidad que tenía el hombre del cual ellos seguían. Como primer punto, como el tema es Jesús siempre cuida de nosotros, el primer punto es: Jesús nunca nos pierde de vista. La palabra de Dios dice que después de que hubo dado de comer, del milagro que hizo de darle de comer a las 5,000 personas, Él les dijo que entraran a la barca y se fueran a la otra ribera, que era Besaida, mientras Él despedía a la multitud y se iba al monte a orar. Durante este tiempo los discípulos, dice que se les vino una tempestad sobre ellos, y los vientos eran contrarios, y sufrieron mucho. Era la noche, medianoche ya. Y lo importante, lo que a mí me impacta de esto, es que Jesús nunca los perdió de vista. También nosotros, hermanos, en la actualidad podemos tener dificultades, pero tenemos que tener la seguridad de que Jesús siempre va a estar con nosotros, a nuestro lado. Según Juan 6, 19, habla que los discípulos habían avanzado de 30 a 35 estadios. Esto me hace ver a mí, investigando, que eran como 45 cuadras, era una distancia que ellos ya no podían ver a Jesús. Amén. El segundo punto que traigo es que a veces no pedimos ayuda a Dios. Eso es lo que a veces le pasó a los discípulos. Se creyeron autosuficientes.
porque si nosotros podemos darnos cuenta, muchos de ellos, antes de ser llamados por Jesús al ministerio, a ser discípulos de Él, uno de ellos eran pescadores. Por lo tanto, conocían del tema, lo que le estaba sucediendo. Ellos, por ejemplo, Pedro era un pescador y sabía que quizás no era la primera vez que le sucedía esta clase de cosas. Por lo tanto, él me imagino yo que él dijo, esta situación yo la puedo controlar, estoy acostumbrado a esto. Lo que él no se imaginaba, que la tormenta se iba a alargar, era la cuarta vigilia y todavía ellos estaban en esa tormenta. Muchas veces también nosotros, nos creemos capaces de hacer nuestras propias decisiones, de solucionar nuestros propios problemas. Nos creemos autosuficientes, pero en verdad necesitamos la ayuda de Dios. Es muy importante que nosotros busquemos de Dios cuando estemos en un problema, pero aunque no pero lo más lindo de todo esto es que aunque no tengamos nosotros la capacidad de pedir ayuda, porque quizás la distancia es larga, porque nosotros hemos perdido de vista a Jesús, Él nunca nos pierde de vista a nosotros. Y entonces viene el tercer punto, que es Dios viene al rescate. Dice que Él que pasó caminó sobre las aguas. Él sabía lo que estaba sucediéndole a sus discípulos. Por lo tanto dice que le dijo, tened ánimo, soy yo. Aquí, no temáis. Eso es lindo. Cuando nosotros tal vez hemos perdido de vista a Jesús, Él siempre cuida de nosotros y llega al auxilio. Aunque nosotros no pidamos ayuda, Él nos auxilia. Nosotros tenemos que tener la seguridad que si estamos bajo la vista de Jesucristo, Él va a estar siempre con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento. No importa el tiempo de esta historia que hemos leído, quizás sucedió hace muchísimos años, pero Jesucristo, al Dios que nosotros adoramos, sigue siendo el mismo y nos puede ayudar en todo momento. Hay que confiar en Él siempre. Y dice número 23:19 que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido ayudarnos, confiemos en Él. Bendito Dios. Como conclusión traigo, dice Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros cuando estemos en problemas, hermanos, debemos de ser humildes y reconocer que solamente en Jesucristo podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Y acerquémonos, que Él va a estar apto para ayudarnos a nosotros, va a estar presto para extendernos su mano y decirnos, tened ánimo, no temáis, soy yo. Hermano, yo no sé la situación que usted está pasando, pero solamente póngase en las manos de Dios y Él hará la obra. Amado amigo, tú que me escuchas, quizás tú piensas que tu vida no tiene sentido, pero déjame decirte, te tengo buenas noticias esta noche. Jesucristo dice, tened ánimo, soy yo, aquí está mi mano, y Él te va a poder dar la salvación. Dios le bendiga, hermano. La honra y la gloria. Amén. Como dije, traigo un tema, un mensaje temático. El título es Dios es nuestro protector. El tema, Jesús siempre cuida de nosotros. Antes de la lectura que hemos leído, la que antecede, dice que Jesús estaba enseñando con sus discípulos y ya era tarde y dice que estaban cansados y hambrientos. Entonces le dijo a sus discípulos que se fueran a un lugar desierto para descansar. Y la multitud que estaba con deseo de escuchar palabra de Dios, dice que escucharon y se dieron cuenta hacia dónde iba Jesús con sus discípulos y se adelantaron. Y cuando Jesús llegó con sus discípulos, ellos ya estaban en ese lugar. Y dice que Jesús al verlos se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor y les enseñó muchas cosas. Avanzada la tarde, dice que los discípulos se acercaron a Él y le dijeron, Maestro, despide la multitud porque ellos tienen hambre, permíteles que vayan a las aldeas de al lado a comprar comida. Y Jesús dice que les dijo que por qué ellos no les daba de comer a ellos. Entonces los discípulos le preguntaron, pero Maestro, solamente tenemos unos cuantos denarios, 40 denarios, ¿qué podemos comprar con esto? ¿Por qué no mejor les permites que ellos vayan? Los discípulos todavía no habían entendido que estaban enfrente del que lo podía hacer todo, del Maestro, del Todopoderoso. Ellos todavía no habían entendido que la capacidad que tenía el hombre al cual ellos seguían. Como primer punto, como el tema es, Jesús siempre cuida de nosotros, el primer punto es, Jesús nunca nos pierde de vista. La palabra de Dios dice que después de que hubo dado de comer, del milagro que hizo, de darle de comer a las 5,000 personas,
Él les dijo que entraran en la barca y se fueran a la otra ribera, que era Besaida, mientras Él despedía a la multitud y se iba al monte a orar. Durante este tiempo los discípulos dicen que se les vino una tempestad sobre ellos y los vientos eran contrarios y sufrieron mucho. Era la noche, medianoche ya. Y lo importante, lo que a mí me impacta de esto es que Jesús nunca los perdió de vista. También nosotros, hermanos, en la actualidad podemos tener dificultades, pero tenemos que tener la seguridad de que Jesús siempre va a estar con nosotros, a nuestro lado. Según Juan 6:19 habla que los discípulos habían avanzado de 30 a 35 estadios. Esto me hace ver a mí investigando que eran como 45 cuadras, era una distancia que ellos ya no podían ver a Jesús. Amén. El segundo punto que traigo es que a veces no pedimos ayuda a Dios. Eso es lo que a veces le pasó a los discípulos. Se creyeron autosuficientes. Porque si nosotros podemos darnos cuenta, muchos de ellos, antes de ser llamados por Jesús al ministerio, a ser discípulos de Él, uno de ellos eran ¡Aplausos! Dios les bendiga, hermanos, de esta noche. Abran su Biblia en el libro de Marcos. Yo lo tengo. Marcos capítulo 6, versículo 45. El mensaje que yo traigo es temático. ¿Qué libro, hermano? Marcos 6, 45. Pero en ese permite. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de lo que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre bueno, estoy en tus manos, úsame, Señor, para así sea la honra y la gloria. Amén. Como dije, traigo un mensaje temático. El título es Dios es nuestro protector. El tema, Jesús siempre cuida de nosotros. Antes de la lectura que hemos leído, la que antecede, dice que Jesús estaba enseñando con sus discípulos y ya era tarde y dice que estaban cansados y hambrientos. Entonces le dijo a sus discípulos que se fueran a un lugar desierto para descansar. Y la multitud que estaba con deseo de escuchar palabra de Dios, dice que escucharon y se dieron cuenta hacia dónde iba Jesús con sus discípulos y se adelantaron. Y cuando Jesús llegó con sus discípulos, ellos ya estaban en ese lugar. Y dice que Jesús al verlos se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor y les enseñó muchas cosas. Avanzada la tarde, dice que los discípulos se acercaron a él y le dijeron: Maestro, despide la multitud porque ellos tienen hambre, permíteles que vayan a las aldeas de al lado a comprar comida.